les voy a invitar que abran sus Biblias. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Serán los que estemos estudiando en esta mañana. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. La enseñanza del día de hoy se titula Virtudes para una vida de fe. Virtudes para una vida de fe. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, y dice así la palabra de nuestro Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Virtudes para una vida de fe. Cuando uno sale de vacaciones, hermanos, la realidad es que le toca hacer muchas cosas que habitualmente no hace. A mí me tocó hacer pan. No pregunten por el resultado, pero me tocó hacer pan. Y hacer pan no es tan fácil. Los que hacen pan dirán, no, pero si es súper fácil, si harina, lo mezclas y listo. Pero la verdad es que no es tan fácil. Para llegar a tener un buen resultado, obviamente de un buen pan, se debe seguir cierta receta. ¿Qué es lo que hace uno en esta era de mayor tecnología? Hoy quiero hacer tal cosa, como lo hice yo. Quiero hacer pan. ¿Qué es lo que hice? Receta, internet, ver unos videos, cómo lo hacían. Antes obviamente no existía esa opción. Se recurría a la abuelita. Abuelita, ¿cómo se hace el pan? No, mijito, tienes que echar 2 puñados de harina. Se echaban 2 puñados de harina y salía cualquier cosa menos pan, porque el puñado de la abuelita era distinto al de uno. Entonces, para poder tener un buen resultado, uno sigue una receta, busca las indicaciones, busca los ingredientes, busca tenerlos a la mano, que es lo primero que generalmente se dice, porque si no es, harina, voy a buscar la harina. Echo la harina, levadura, voy a buscar la levadura. Se busca tener todos los ingredientes y de esa manera aplicarlos de una manera correcta, siguiendo los pasos en el momento determinado, en la cantidad que se necesita. Y esa, de cierta manera, es la única forma de obtener un buen resultado. En este caso, no pregunten por el resultado, pero de que salga por lo menos un pan bonito, que haya por lo menos levantado y no salga una sopaipilla. Pero esa es la manera. Y en ese sentido estamos todos relativamente de acuerdo que para poder tener un buen resultado frente a una receta, hay que seguir las indicaciones. Ahora, nuestra vida cristiana, hermanos, Dios nos ha dado todo. Si volvemos a los 2 versículos iniciales de esta sección, versículos 3 y 4, recordamos, hermanos, que, como dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que necesitamos lo tenemos para nuestra vida espiritual. Yo cuando me dispuse a hacer pan, me di el tiempo de tener todo a la mano, que no me faltara nada. Para nuestra vida espiritual, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, hay algo que es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Si yo en la despensa, en el mueble donde guardo las cosas, tengo harina, tengo levadura, tengo sal, algunos le echan azúcar al pan por el tema del... Bueno, en fin, no es cocinando con Javier hoy día. El agua, si yo tengo todo guardado, no es que abra el mueble y voy a tener pan. Es necesario hacer la preparación. Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad. Pero esto es muy similar a hacer pan. No es que yo voy, Dios me lo dio todo, entonces yo ya soy un cristiano maduro. No,
yo necesito ir agregando, ir sumando los ingredientes para poder llegar a tener un buen resultado. El llamado de Dios para nosotros es que crezcamos, que lleguemos a ser cristianos maduros, firmes en la fe. Y eso no se da por generación espontánea. ¿Es cierto que Dios trabaja en nosotros? Porque el que comenzó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Pero también hay muchos otros pasajes, como que el que acabamos de ver, que Dios nos da una instrucción clara y precisa de que debemos trabajar en nuestra vida espiritual para que crezcamos, para que nos afirmemos, para que no seamos niños fluctuantes, como dice Efesios. Y Pedro el día de hoy nos recuerda de cierta manera esta receta, la cual nosotros debemos de seguir, a modo de una cadena con eslabones. ¿Qué pasa, volviendo a la receta del pan, si yo me salto y se me olvida al pan echarle harina? Sería un craso error porque saldría cualquier cosa menos porque la harina es esencial. Pero ¿qué pasa si no le echo sal? ¿Qué pasa si no le echo levadura? ¿Qué pasa si no le echo aceite o mantequilla? ¿O qué pasa si no le echo agua? No voy a obtener el resultado. Cada uno de las partes de la receta es un eslabón que tiene que ir acompañado del otro, porque si no el resultado final no es el adecuado. Pedro nos presenta estas virtudes que debemos de añadir a nuestra vida y ninguna puede quedar de lado. Todas tienen que ir para nuestra vida espiritual de manera abundante. Aquí no son 30 gramos de paciencia, no son 50 gramos o 3 kilos de conocimiento. Es un conocimiento abundante, paciencia abundante, completo dominio propio, para que lleguemos a ser cristianos firmes y maduros. Entonces en el versículo 3, para recordar un poquitito antes ya de entrar a los versículos del día de hoy, Pedro dice, todas las cosas nos han sido dadas para la vida y la piedad. ¿A través de qué? A través del conocimiento. ¿De quién? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ese conocimiento es a través del cual también Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por las cuales nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es lo primero que nosotros tenemos. Somos participantes de la de la naturaleza divina. Sin ser participantes no podemos añadir estas virtudes que menciona Pedro en estos versículos. Porque lo primero que se necesita es la fe, como ya lo vamos a ver y como lo acabamos de leer. Añadida a vuestra fe. Tenemos que tener un sustento, una base. Y esa es parte de nuestra naturaleza divina que tenemos por misericordia de Dios, por su llamado, por haber sido escogidos por Él, haber sido salvados por nuestro Señor Jesús y sellados por el Espíritu Santo. Esa naturaleza divina, como termina diciendo el versículo 4, nos lleva a una realidad, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vamos viendo cómo Pedro va argumentando y poniendo cada situación en su lugar correcto. Dios nos escoge, nos da todo, nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina mediante la santificación, o sea, escapando de las concupiscencias, del pecado, viviendo una vida de santidad. Eso es lo que vimos la vez anterior. Y ahora Pedro en el versículo 5 parte diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, Pedro está conectando y por eso era necesario hacer un pequeño recordatorio de los versículos anteriores. Y Pedro conecta lo que escribe con ese justamente argumento anterior. Todo lo que tenemos para la vida y la piedad nos ha sido dado
a través del conocimiento para participar de esas promesas y escapando de la corrupción y de la concupiscencia. Esa es la razón, hermanos. Esa es una razón firme, una razón fuerte que nos llama y que Pedro toma y lo dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Lo que acaba de mencionar, lo que acabamos de recordar. Y por esa razón le pide: vosotros también, así como lo hicimos nosotros. Pedro se esforzó. Vimos un Pedro que negó al Señor Jesús, que era impetuoso, pero que a través de la obra de él y a través también de su entendimiento de aprender, llegó a ser un hombre maduro. Por eso le dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Esa palabra diligencia quiere decir solicitud, poner prisa, hacer las cosas con fervor. Y es interesante no solamente que le diga que tiene que hacerlo con solicitud, prisa o fervor, sino que le dice toda diligencia. O sea, pongan todo su fervor, toda su solicitud, toda la prisa que se necesita. Por esta razón, porque todas las cosas nos han sido dadas, etcétera, etcétera. Se debe poner todo el empeño, hermanos, en vivir la vida de fe que Dios nos manda. No es un poquito, no es si quiero, no es amaneció nublado si hoy día está más fresco. No, es que hace mucho calor, entonces prefiero no hacer mucho. No hay excusas. La demanda de Dios para nosotros es que debemos de poner todo nuestro esfuerzo para vivir la vida de fe que requiere Dios de nosotros, que Dios demanda de nosotros. No hay otra cosa, no hay otra opción. Ese es el camino. Entonces, si tenemos una receta, y lo primero que dice la receta: procure tener todas las cosas a mano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tener todas las cosas a mano. Por lo tanto, Dios hoy día nos está diciendo: pon todo tu fervor, pon toda la diligencia en vivir la vida cristiana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Qué vas a hacer a contar del día de mañana para vivir la vida de fe que Dios demanda de nosotros? Dios nos ha dado todo, como decíamos, pero nosotros debemos ejecutar, debemos activar en lo que Dios nos ha dado. Busquemos Filipenses capítulo 2. Deje una marca ahí en Pedro y vamos a Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. Mucho se ocupa este pasaje para rebatir el hecho de que somos salvos y esa salvación es segura en Dios. Pero teniendo en cuenta lo que estamos analizando, lo vamos a entender mejor este pasaje. Dice: por tanto, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué dicen muchos? No, ahí está, se pierde la salvación. Pero no es lo que está diciendo. Pablo está reconociendo a los hermanos en Filipo que ellos siempre han sido obedientes. Cuando ha estado Pablo presente, cuando no lo ha estado. Siempre han vivido una vida de obediencia. Y Pablo les insiste, los exhorta, los anima y les dice una vez más: ocúpense en vuestra salvación. ¿Son ellos salvos? Sí, porque han vivido vida de obediencia. ¿Van a perder la obediencia? No, pero necesitan ocuparse en su salvación, no porque sea insegura, sino porque necesitamos crecer en nuestra salvación, madurar, y por eso le dice: ocúpense, cansen, trabajen, como le dice Pedro a los hermanos, con toda diligencia, con toda premura, con todo fervor. Pablo aquí dice: ocúpense, trabajen hasta el cansancio en vuestra salvación, con temor y temblor. Con temor de Dios y temblor, porque Dios
demanda de nosotros que crezcamos, que nos transformemos. ¿Por nosotros mismos? No, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, esta realidad, hermanos, de que debemos de crecer, la vemos a lo largo de las Escrituras. Tenemos un llamado de parte de Dios de esforzarnos en la santidad. El mismo Pedro lo dice: sean santos, porque yo soy santo, citando un pasaje del Antiguo Testamento. Tenemos Romanos 6, Gálatas 6, Efesios 5, pasajes que nos hablan de la realidad de que debemos de vivir de una manera adecuada. Y como participantes justamente de esta naturaleza divina, debemos practicar y añadir las virtudes que falten a nuestra vida. Por eso Pedro después dice: también vosotros, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Como decía, nosotros estamos en un camino de perfección. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, pasaje conocido, pero el versículo 17 dice: para que esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea, a través de las Escrituras es que vamos a lograr llegar a estar en ese estado de perfección. Dios obra en nosotros, pero nosotros debemos de esforzarnos. Esa palabra añadid en el griego quiere decir suministrar o dar algo útil o necesario a alguien. Entonces Pedro está diciendo: hermanos, procuren con fervor, con insistencia en sus vidas, añadan, suministren, denle a su vida lo que necesitan, lo que es útil. ¿Y dónde encontramos, Pedro, lo que es útil? En las Escrituras, a través del conocimiento. Ya lo acaba de mencionar. Todas las cosas nos han sido dadas para la vida y la piedad a través del conocimiento. No es otra vía. Por lo tanto, aquí nosotros, hermanos, hoy día tenemos que entender que estamos siendo receptores de un mandato y de una responsabilidad de que debemos de crecer espiritualmente. ¿Es mi responsabilidad crecer? Sí. ¿Es responsabilidad de la iglesia hacerme crecer? También. Pero no puedo descansar solamente en lo que la iglesia hace. No puedo descansar solamente en la predicación del domingo, en los 2 estudios de la semana, o los que sean. Es mi responsabilidad crecer. Cuando yo no hacía pan en las vacaciones, iban a comprar pan. ¿Por qué? Porque había necesidad de tomar desayuno, tomar once o de comer algo. Entonces, si el pastor no te predica el lunes, o el martes, o el jueves, o el viernes, o el sábado, ¿qué es lo que haces tú? No, que no hay prédica, no hay enseñanza. ¿Y qué hacemos habitualmente? Nada. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza en la iglesia. Y ese es un craso error, hermanos. No digo con esto que no podamos tener un día de descanso, un día de pasar un día en familia, un día de hacer algo distinto. Pero ojalá podamos entender que nosotros tenemos la responsabilidad, así como nos alimentamos 3 o 4 veces al día espiritualmente. Si hacemos la comparación, nos estamos alimentando 3 o 4 veces a la semana. ¿Tiene eso alguna lógica? Ninguna lógica. Debemos tomar la responsabilidad de crecer espiritualmente de manera seria. Porque si Dios pregunta, ¿y en tu iglesia enseñaban? Sí, 3 o 4 veces a la semana. Ah, muy bien. ¿Y tú qué es lo que hacías? No, yo hacía ayuno intermitente. Comía los domingos y estaba en ayuno hasta el otro domingo porque eso fortalecía mi cuerpo. No, hermano, eso espiritualmente es ilógico. Genera cristianos débiles, cristianos inseguros, cristianos que no tienen firmeza en la fe. Debemos añadir lo que es útil, lo que es necesario, no lo que queramos.
sino lo que Dios manda de nosotros en nuestra vida. Y da una lista aquí Pedro la entrega, no una lista que es completa, porque hay otros aspectos que podríamos sumar. Podemos decir que esta es una lista mínima que deberíamos tener. Me invito a hacer un listado y ir tiqueando, poniéndole ok a lo que tienes, a lo que hace falta. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí la fe, hermanos, podemos considerarla de dos maneras. Primero, como la fidelidad a Dios, la perseverancia, la constancia con Dios, con su enseñanza, pero también como el estado de dependencia completa de Dios. Esto es como el estado de base. Porque todos estamos en la fe. Entendemos que todos somos hijos de Dios. Porque hemos llegado a creer en nuestro Señor Jesucristo y por eso estamos acá, buscando aprender de Él. A esa base que Dios nos da, como dice Efesios 2, 8 y 9, vosotros sois salvos por fe, salvos por gracia, mediante la fe. Ese estado basal, ese estado, como se dice para cuando se construye la casa, ese radier, para poder levantar la casa, esa es nuestra fe. A esa fe que Dios nos ha dado, debemos agregarle virtud. Esta palabra virtud corresponde a la perfección moral, a vivir de una manera que se producen buenas obras. O sea, la fe debe llevarnos a vivir con obras correctas. Y eso tiene mucho de lógica. ¿Por qué? Como justamente dice Efesios 2, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no por obra, para que nadie se gloríe. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo 10? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús, lo podríamos decir, aquí nos ponemos en la fe. Puestos en la fe, somos hechos obra de Dios para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra base, tiene que llevarnos a vivir en buenas obras. Es lo más básico de la vida cristiana. Un cristiano que dice tener fe en el Señor Jesús, pero no tiene buenas obras, partimos mal. Partimos mal. Es como la harina, volviendo al pan. Si yo no tengo harina, ¿puedo hacer pan? ¿Puedo hacer pan sin sal? Sí, queda malo, pero podría ser pan dulce. ¿Puedo hacer pan sin levadura? Sí. No puedo echar bicarbonato o como tejo, un pedazo de ladrillo. Pero sin harina no hay posibilidad de conversación o definir de que yo voy a hacer pan. Si yo soy hijo de Dios, lo primero que mi vida debe producir son buenas obras, porque para eso Dios me ha llamado. A esa fe basal, a esa vida de buenas obras que manifiestan que yo estoy en la fe, debo agregarle conocimiento. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud, o sea, a esas buenas obras, conocimiento. El conocimiento, hermanos, nos ayuda, nos lleva a poder transformar nuestra mente. Cuando nosotros transformamos nuestra mente, podemos tener un buen discernimiento. Como dice Pablo, yo no sabía que robar es malo hasta que leí la ley que robar era malo. Si yo no tengo el conocimiento adecuado, no puedo hacer buenas obras.
o puras buenas obras, porque no tengo el conocimiento adecuado. Si yo no tengo el conocimiento de la receta de cómo hacer pan, le voy a echar ketchup, porque a mí me gusta el ketchup, me gusta el pan con ketchup. Pero en la receta es ilógico echarle ketchup. Después le puedo echar lo que quiera. Pero en la receta no va ese ingrediente. Estamos hablando de pan normal. No esos pan gourmet que hacen que de repente hayan 20 cosas raras. Cuando yo, como hijo de Dios, voy a hacer buenas obras, el Espíritu Santo me guía. Pero yo también tengo que aprender lo que Dios demanda de mí para saber qué es bueno y qué es malo. El conocimiento está estrechamente relacionado con la profundidad de la revelación de Dios, hermano. Esto no es un conocimiento de las cosas científicas, de la filosofía, de la ciencia. No, que no digo que esté mal, pero como hijos de Dios debemos centrarnos en el conocimiento de Dios. Deje una marca en Pedro y vamos a Colosenses capítulo 1. Me ha llamado mucho siempre, me ha llamado profundamente la atención esta oración que hace Pablo a los hermanos en Colosa. Primera Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Mire esta oración que hace Pablo aquí por los hermanos. Dice, por lo cual, o sea, en razón a todo lo que viene diciendo de manera anterior, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento me hace andar de una manera digna, como es digno de nuestro Dios, y además ese conocimiento me hace crecer en conocimiento. Un conocimiento, por supuesto, que es infinito, porque nuestro Dios es infinito. Y así de profundo tiene que llegar a ser nuestro conocimiento. Obviamente, en los límites de que nuestro cuerpo o nuestra naturaleza tiene. Porque hay muchas cosas que no vamos a comprender. Pero eso no es justificación para no esforzarnos a conocer de Dios. Toda buena obra tiene que ir acompañada de un conocimiento adecuado. No lo podemos dejar aparte. Porque una buena obra, o sea, un buen conocimiento me va a permitir obrar de una manera adecuada. Cuando yo me conozco mejor la receta, mejor me sale el pan. Versículo 6. Volviendo, segunda carta de Pedro. Al conocimiento, dominio propio. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio no es más que dominarse uno mismo. Su nombre lo dice, no hay muchas más vueltas que darle. También se le conoce como templanza. Y esto significa que debemos poder controlar nuestros impulsos para conducirse de cierta manera. Y esto, hermanos, es resultado de la libertad y la pureza en Cristo. Cuando más conocemos a nuestro Dios, más eso nos ayuda a controlar nuestros impulsos. Impulsos internos que nos alejan de Dios en nuestra naturaleza caída, como los impulsos de las tentaciones externas que vienen del mundo y que quieren obviamente también alejarnos de Dios y de su voluntad. Tenemos que dominarnos para no pecar. Y eso es ayudado por el conocimiento.
Una vez más, como Pablo decía, yo no sé que robar es malo, que mentir, etcétera, etcétera, si la ley no dijese que mentir, que robar es malo. Yo no sé cómo dirigirme, yo no sé cómo actuar como padre, como hijo, hasta que no lo leo en las Escrituras y digo, así tengo que hacerlo. Y eso me ayuda a saber que cuál es el camino que yo tengo que decir. Entonces, cuando hay impulsos de querer salirse, no, porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere de mi vida. Y ese debe ser un distintivo, hermanos, como decía, de libertad y pureza en Cristo, porque no se trata aquí de vivir bajo una camisa de fuerza, sino que en la libertad de Cristo poder decir, no, yo quiero vivir bajo la dirección de mi Señor, bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios, de manera libre. Cuando uno desea vivir de esa manera, van a vivir dificultades. Y por eso, a ese dominio propio se le tiene que agregar paciencia. Y paciencia, hermanos, bíblicamente, es la capacidad de soportar una carga sin escapar. Es la capacidad de aguantar con entereza. Hay una película donde el personaje, una película animada, donde el personaje va entrando por un pasillo. Bueno, les voy a decir la película, lo más probable es que la hayan visto. Mi villano favorito, donde entra al banco del mal, y va entrando por el pasillo, y en los postes hay un personaje que está soportando el poste, y después está más abajo, y después está más abajo, y al final el último aparece aplastado por la columna. Eso no es paciencia. La paciencia es soportar la carga sin escapar, mantenerse entero. Vienen las angustias, las preocupaciones, permanezco entero, dependiendo de Dios. Vienen situaciones difíciles, yo permanezco firme frente a esas situaciones, dependiendo de Dios. Vienen situaciones donde me llevan a pecar, permanezco entero, arrepintiéndome a los pies del Señor y no llegando ni a la soberbia y decir, no, pero bueno, frente a todo esto, ¿qué más podía hacer? Pues soy de carne y hueso. Y muchas veces llegamos a esa instancia donde nos justificamos nosotros mismos para tranquilizar nuestra conciencia, pero no somos capaces de mantenernos enteros, parados en el arrepentimiento. Tenemos que mantenernos con entereza, con firmeza. Nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza viva, hermanos. Como dice el mismo Pedro en sus cartas, Cristo viene pronto. Por lo tanto, debemos con entereza soportar las dificultades porque Cristo viene pronto. Está aquí a la vuelta de la esquina. Estamos en la etapa de enseñarle a los hijos a ir al baño. Y dice, papá, quiero hacer pipí. Y que uno le dice, estando a 3 piezas o en el patio de la casa, aguanta, vamos, rápido, aguanta. Cuando te encuentres en situaciones difíciles, hermanos, anímate, Cristo viene pronto. Cristo está a la vuelta de la esquina. Aguanta, ten paciencia, porque Cristo no ha salido de su trono. Dios sigue estando en su trono. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, a ese dominio propio tenemos que agregarle la paciencia. Y a esa paciencia, a ese estar entero frente a las dificultades, tenemos que agregarle piedad. Y la piedad no es otra cosa que vivir una vida dispuesta a tener una relación íntima con Dios.
Una vida de piedad es una vida de continua adoración a Dios. Lamentablemente muchas veces se entiende que la adoración tiene que ver con estar en el culto, hacer cánticos, elevar las manos. No. Tú adoras a Dios cuando en tu vida personal obedeces lo que Dios quiere que hagas. Le estás adorando, estás llevando fruto. Y esa es la vida cristiana que tiene que ser prioritaria. Como dice Colosenses 3:12, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos de llevar una vida de intimidad con Dios. Nada de lo que estamos hablando es posible si no estamos en comunión con Dios. Si tú quieres un pan esponjado, tienes que ponerle levadura. Si no le pones levadura, no va a subir el pan. Ya, pero con bicarbonato, no es lo mismo. Es rico, pero no es lo mismo. Tú quieres tener una vida inflada, una vida que rebose, una vida espiritual. Tienes que tener una vida de relación íntima con Dios, una vida de piedad. Y muchas veces nosotros, hermanos, desaprovechamos esta opción. Porque tenemos entrada libre y gratuita entre el trono de gracia, no solamente para encontrar el oportuno socorro, sino para entrar delante del trono de Dios, para acción de gracia, para buscar sabiduría, para buscar adoración, para buscar entendimiento, para buscar todo lo que necesitamos. Y no lo hacemos. No lo aprovechamos. Lo dejamos de lado. No, otro día. Hoy día estoy muy cansado. Hoy día hace mucha calor. Que hoy día hace mucho frío. No, que hoy día tenía programado otra cosa. No, es que. Debemos de tener una vida de piedad. Una vida de intimidad con Dios. Versículo 7. A esa piedad debemos agregar afecto fraternal. Uno de los distintivos de un buen creyente es que si tiene fe, como decíamos al inicio, iba a tener buenas obras. El amor fraternal o el afecto fraternal es otro distintivo de un creyente. Primera carta de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y es interesante cómo Pedro aquí lo toma casi al final de la cadena. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. No podemos, déjeme plantearlo de otra manera. ¿Qué es la piedad? Intimidad con Dios. ¿Yo puedo tener intimidad con Dios si no estoy manifestando amor con mis hermanos? No. ¿Qué es lo que dice aquí el versículo? Si tú vienes a dejarle la ofrenda a Dios y tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda a un lado, reconcíliate con tu hermano y ven a dejar la ofrenda. ¿Quieres tener intimidad con Dios? Tienes que manifestar un amor fraternal con tu hermano de una manera concreta, real, no de los labios hacia afuera. Porque si lo haces de los labios hacia afuera, quiere decir que no has pasado de muerte a vida, sino que permaneces en la muerte. Entonces no podemos amar a Dios y vivir una vida de piedad si no manifestamos amor a los hermanos. Porque en el fondo es amar a Dios. Ese afecto fraternal busca el bien de los demás, no el mal. No malos comentarios, no hacer daño. No, pero yo no le he hecho nunca daño a nadie. Sí, hermano, a lo mejor eso es correcto. Pero la indiferencia no es el punto medio. No es lo que nos manda Dios, no es hacer vista gorda. Es hacer el bien a los demás. No vivir una vida de indiferencia. No es no hacerles daño.
En las instrucciones que da en Tesalonicenses, dice, el que roba, no robe más, sino que trabaje y dé a los que tengan necesidad. Ese es el punto. Es dar vuelta completamente la hoja. No es ponerla al medio. Ya, pastor, pero yo no le hago nadie, no le hago daño a nadie. Muy bien, pero ¿le haces el bien? No le hago. No. Dios nos manda a hacerle el bien a los hermanos. No a no hacerles daño. Ese es un distintivo de nosotros como hijos de Dios, hermanos. Y finalmente, a ese afecto fraternal debemos añadir amor. Es interesante cómo lo da vuelta. ¿Por qué no le dice amor primero y después afecto fraternal? Finalmente, el amor, hermanos, el amor es completo. Todo lo que yo haga, tengo que hacerlo con amor. ¿Amor a quién? A Dios. Amor a Él, con entrega hacia Él. Obviamente eso va a repercutir en todo mi alrededor, porque yo, al mostrar un amor completo, un amor total, voy a estar viviendo una vida de entrega desinteresada, solo para glorificar a Dios. Y eso va a repercutir en que voy a ayudar a quienes me rodean, voy a animar a los que me rodean, voy a perdonar a los que me rodean, etcétera, etcétera. Toda la vida del creyente tiene que estar marcada por el amor. Toda. Hasta cuando hace pan, que es uno de los ingredientes principales. Porque por último, si está malo, con el amor algo se arregla. El amor, hermanos, tiene que permear, tiene que desbordar nuestra vida, porque nos va a permitir hacer todo lo anterior, no para provecho personal, sino que para Dios. Nos va a permitir manifestar lo que realmente somos y no como dice Corintios. Si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, sin ningún sentido. El amor le da sentido a nuestra vida porque manifestamos el amor a Dios. Y amamos por la necesidad de amar, no porque Dios nos diga que tenemos que amar. ¿Por qué nos amó Dios? Porque está en su naturaleza. Él tiene por decirlo así, la necesidad de amar, porque es parte de sí. Dios es amor. Él ama porque Él es amor. Ojalá algún día nosotros también lleguemos a amar porque Dios está en nosotros y no solamente porque Dios lo dice. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, un par de preguntas para reflexionar y para dejar instalado en tu mente esta cadena de virtudes. Sería un buen ejercicio preguntarla el próximo domingo. La cadena de virtudes para la vida de fe. Se salvaron porque no vamos a tener culto. Pero ¿cuántos de estos eslabones? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Cuántos de estas virtudes están débiles en tu vida? ¿Cuánto te falta de cada una de ellas? ¿Cuántas de estas virtudes necesitan ser añadidas a tu vida que no tengas? Warren Wiersbe comenta y dice: donde hay vida, debe haber crecimiento. El nuevo nacimiento no es el fin, sino el principio. Entonces, hermanos, nosotros no podemos olvidar todo lo que Dios nos ha dado. Solo debemos tomarlo para nosotros y trabajar con ello en nuestra vida. No dejes de crecer. No dejes de añadir estas virtudes a tu vida. Sigue adelante, sigue esforzándote. Falta dominio propio, pídele a Dios. Trabaja, busca versículos bíblicos que hablen del dominio propio. Te falta paciencia, lo mismo. Oración,
Buscar escrituras, versículos, pasajes que hablen de la paciencia, de cualquiera de estas virtudes. El conocimiento, ¿para qué decirlo? A todos nos falta conocimiento. Pero que no sea, hermanos, ándate hoy día con la labor en tu corazón y en tu mente, que tienes que trabajar en tu vida espiritual, en tu crecimiento. No te quedes como un cristiano enano. Busca ser un cristiano maduro, firme, alto, como un roble, para la gloria de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Crece en tu vida cristiana. Añade estas virtudes a tu vida de fe. Que Dios te bendiga, hermano, y nos ayudes a todos para que este sea un propósito no solamente para esta semana, sino para el año completo, de vivir para crecer espiritualmente. Te invito a que inclines tu rostro y oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú nos has dado todas las cosas que necesitamos. Pero gracias también por recordarnos que tenemos la responsabilidad como tus hijos de crecer espiritualmente, de buscar añadir todas estas virtudes que son necesarias para nuestra vida. Te rogamos, Dios amado, que no olvidemos esta palabra. Ayúdanos a no olvidar, sino que a recordar, a instalarla en nuestra mente, a hacerle un propósito para este año de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente, de crear firmeza, crear convicciones en nosotros, para que tu gloria sea puesta en alto, para que podamos dar frutos que te glorifiquen, para que seamos hijos conforme a tu corazón. Te damos gracias en esta mañana, te glorificamos y lo hacemos todo a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.